por alguna u otra forma sentías de resistencia a decir, eso no es para mí. Ujú. Hasta que en un minuto empieza a ocurrir algo en tu vida en que yo lo comento así, en que el llamado de tu alma es más fuerte que el llamado de la razón. Y cuando el alma te habla, tú no puedes hacer oído, ¿no es cierto?, sordo a ese llamado, porque es un llamado muy potente y es un llamado que lo revoluciona todo. Que nunca se preguntaron qué es lo que me hace feliz, cuáles son mis valores, cuál siento que es mi propósito, qué es lo que quiero aportar. Preguntas que parecieran ser simples, pero no lo son. Y preguntas que nadie nos ha enseñado o invitado a responder. Y claro, cuando tú eres madre y te dicen eso de tu hijo, cuando era un embarazo normal, porque siempre me preguntan mucho hasta en las entrevistas, bueno, Maripaz, ¿pero viste algo en el embarazo? No, 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 venía todo bien. Es un balde de agua fría. No nos vamos a grabar nunca, ni de crecimiento personal, ni de amor propio. Son temas que se trabajan toda la vida, porque una nunca termina de crecer y que nadie las va a cuidar mejor que ellas mismas. Eso es importante, ¿ok? Dejemos de poner el cuidado en otro. Aquí escuchamos, aprendemos y crecemos juntas. Bienvenida a Rollos de Mujeres. Muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más de Rollos de Mujeres Podcast. Mi nombre es Ana Cruz y el día de hoy estoy súper contenta porque nos acompaña una mujer que, wow, admiro como no tienen idea por muchas razones, pero el día de hoy va a estar compartiendo con nosotros su vida y parte de su experiencia personal en esta búsqueda de amor propio y por qué nosotras como mujeres tenemos que dejar de verlo como un trending topic y más como algo en lo que sí tenemos que enfocarnos. Así que por favor ayúdenme a darle la bienvenida a María Paz Blanco. Ella es psicóloga, life coach, autora del bestseller, pero más importante, en sus propias palabras de ella, mamá y mujer, autora del libro El Poder de Quererte. Así que bienvenida, María Paz, ¿cómo estás? Ay, es un honor, es un placer estar contigo el día de hoy, Ana. La verdad es que tu comunidad es preciosa, es muy inspiradora y ser parte de ella en esta entrevista me llena de ilusión. Así es que muchas gracias por este espacio y por supuesto por esta invitación. Gracias a ti, María Paz. Y estábamos platicando y tienes que decirlo, ¿dónde estás en estos momentos en caso de que haya por ahí mala conexión? Si llega a haber mala colección, la verdad es que vamos a culpar a la naturaleza, porque sí, estoy en la región de Puerto Varas, esto es muy al sur de Chile, prácticamente cerca de la Patagonia chilena, en medio de un campo, estoy aquí, bueno, yo resido en Miami, soy chilena y vine a hacer una conferencia a Santiago de Chile, la capital, y ahora hago otra conferencia aquí en Puerto Varas y te mueres, estoy en un lugar que es realmente precioso, rodeado de naturaleza, de bosques nativos, muy inspirador para la entrevista de hoy. Y para trabajar también en esto precisamente del amor propio, ¿verdad? Y de aprender a quererte, Ay, rodearte de sí, naturaleza. Oye, pues muchísimas sí. gracias por acompañarnos, María Paz. Voy a comenzar Ujú, preguntándote para que nuestra audiencia te conozca un poquito más. ujú. Sé que eres psicóloga y que ejerciste por muchos años, ahora sí que en lo que llamamos aquí en Estados Unidos the corporate world, Yes. donde trabajaste con una empresa multinacional. ¿En qué momento, siendo y ejerciendo tu profesión como psicóloga, tú dices, ¿sabes qué? Tengo que ponerme a escribir y tengo que compartir con el mundo entero porque es necesario detenernos y entender bien el poder de querernos? Sí, sí, Ana. Y esta pregunta, yo creo que todas las mujeres que comenzamos una carrera desde, yo te diría un poco preseteadas, ¿no es cierto? Desde el contexto, desde las expectativas, Ujú, desde las creencias que tienen los otros por nosotras. Entonces, yo debo ser muy honesta. Yo estudié psicología porque siempre me interesó el estudio de la persona humana porque en el fondo entendía que cual sea la profesión o el oficio, el ser psicóloga te da esa herramienta de comprender a las personas, ¿me ujú. entiendes? Que es algo muy valioso. Pero siempre pensé, y acá viene esto que es muy, muy curioso, que tenía que trabajar en una empresa y que tenía que trabajar en una corporación y hacer, por supuesto, una carrera corporativa
y ojalá irme algún tiempo afuera, en otra ciudad o en otro país, en fin. Y crecí con ese mindset, Ana. Tenía siempre, cuando escuchaba historias de personas que seguían su propósito o que emprendían, los admiraba mucho, pero por alguna u otra forma sentía esa resistencia a decir, eso no es para mí. Hasta que en un minuto empieza a ocurrir algo en tu vida en que yo lo comento así, en que el llamado de tu alma es más fuerte que el llamado de la razón. Y cuando el alma te habla, tú no puedes hacer oído, ¿no es cierto?, sordo a ese llamado, porque es un llamado muy potente y es un llamado que lo revoluciona todo. Por tanto, sí, estuve 9 años en el mundo corporativo, donde estuve 2 años prácticamente también allá ejerciendo mi carrera, siempre en recursos humanos como psicóloga, hasta que en un minuto la maternidad, por supuesto, soy madre de 3 hijos, me hizo claramente volver a ese centro de querer estar cerca de ellos, pero sobre todo yo te diría, Ana, fue un descubrir de decir, mi propósito no está aquí. No va por aquí. Me encanta que lo menciones. No tienes idea cómo me identifico con lo que acabas de decir, María Paz, porque hubo un momento en mi vida donde sí pensé que todo lo que me definía, y tú hablas mucho de ello en tus conferencias y en tu contenido, todo lo que me definía era lo que la gente pensara de mí. Y quería ser exitosa, y para mí el éxito era definido como un buen trabajo, como un gran salario, el reconocimiento, las palmaditas en la espalda de good job. Y me enfoqué tanto en eso, María Paz, pero cuando estuve ahí me di cuenta que no estaba completa y no era feliz. Y al igual, la maternidad me cambió por completo, pero yo creo que muchas de nuestras mujeres se encuentran en ese proceso en este momento donde las define quién son para un grupo o para una sociedad. ¿Y qué pasa cuando eso se termina? Cuando me despiden a mí de la radio, María Paz, dije, ¿quién soy? Después de 10 años, dije, ¿quién soy? ¿Quién soy ahora? Y es un shock tremendo. Es que lo que tú dices, Ana, yo lo veo mucho, 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 por ejemplo, en sesiones de life coaching 1-a-1, porque lamentablemente nosotros como mujeres, y mujeres que somos trabajadoras desde pequeña, que nos inculcaron el trabajo a ser independientes, ¿ok? Hemos forjado, muchas de nosotras, nuestra identidad en base al hacer, pero no en base al ser. Por tanto, cuando ese hacer se termina, entiéndase, el trabajo en la radio, el trabajo corporativo, los títulos, son mujeres que luego no saben cómo definirse. Y tú lo sigues viendo el día de hoy, cuando yo a veces converso con mujeres muy sabias, con mucha experiencia, y cuando se presentan ante mí, me dicen, sí, María Paz, mira, yo soy la ex directora de... Y yo digo, ¿cómo alguien que ya después ese cargo se sigue presentando bajo el alero del AEX? Entonces, es importante también dejar ir, soltar, para recibir lo nuevo. Y lo más importante aquí, Ana, empezar a ser más fiel a nosotras mismas. Entender que el hacer no nos define. El hacer es una herramienta que nos ayuda a, ¿no es cierto?, encauzar nuestro propósito. Porque acá hay algo importante. Hay gente que a veces dice, María Paz, quiero encontrar mi propósito. Y el propósito se encuentra en la acción, pero también en el silencio. Ahí hay una dicotomía, en el sentido de que sí, tu propósito lo vas a encontrar en esos minutos de calma y de paz, que es cuando estás en esa conexión profunda contigo, pero el propósito es algo que te lleva a la acción, porque tú quieres impactar la vida tuya o de alguien más. Hay acción de por medio, no es una filosofía, implica acción. Y cuando nos conectamos con eso profundo, que eso es el ser, yo te diría, no hay vuelta atrás. Me encanta. Oye, ¿sabes qué? Ahorita, más bien esto parece mi terapia psicológica, María Paz. Y estoy segura que todas ustedes que nos están escuchando también ahorita están sas. Me encanta. Me encanta. ¿Sabes que sí, pierdes tu identidad, tienes que nuevamente reencontrarte y te comienzas a dar cuenta de lo que realmente vale la pena en esta vida o lo que realmente te hace feliz y comienzas a conocerte a ti misma? Porque habemos mujeres que acabo de cumplir 42 y no sabía ni siquiera qué me hacía feliz a mí, no sabía quién era en base, volvemos a lo que la sociedad me había dicho que era, inclusive la sociedad me había dicho, eres esposa, eres madre,
eres esto, eres lo otro, pero nunca me había detenido a decir, pero a ver, Ana, ¿qué te hace feliz? ¿Qué te hace enojar? ¿Cómo te sientes bien? ¿Cómo te sientes mal? Estoy segura que muchas de ustedes allá afuera, chicas, les sucede lo mismo. ¿Hubo dos momentos parteaguas en tu vida, María Paz, que le dieron el rumbo total diferente a tu historia? Y uno de ellos me encanta porque como mami me identifico contigo y fue el nacimiento de tu bebé Santi. Digo bebé, aunque ya no es un bebé. Sí, yo también. No es un bebé, pero es mi bebé y por favor lo tienen que ver. Los invito ahí en mi cuenta de Instagram, MP Blanco, porque es lo más delicioso que hay. Sí. Sí, este fue un minuto de inflexión importante, Ana, de inflexión importante. Y tal cual como tú dices, mira, antes de ir a Santi, que yo creo que es algo que efectivamente a todas las que estamos acá y como madres, es una historia inspiradora de contar Sí. y que creo que muchas de ustedes se van a sentir identificadas, no necesariamente por un hijo, porque creo que todas cargamos una mochila de una u otra forma, ¿ok? Pero volviendo a lo anterior, fíjate que dijiste algo que es muy importante, en el fondo seguíamos, ¿no es cierto?, con la mirada externa, tratando de complacer a otros, y uno a veces yo tengo 40 años, tú tienes 42, y yo veo mujeres de 47, de 55, que nunca se preguntaron qué es lo que me hace feliz, cuáles son mis valores, cuál siento que es mi propósito, qué es lo que quiero aportar. Preguntas que parecieran ser simples, pero no lo son. Y preguntas que nadie nos ha enseñado o invitado a responder, a no ser que estés en un proceso consciente de terapia o de coaching o de trabajo personal. Entonces vamos creciendo por la vida, Ana, sin saber, en el fondo, sin tener este rumbo claro de quién soy yo y qué es lo que quiero aportar a este mundo. Y ahí es donde yo digo, imagínate por un segundo, Ana, nosotras que somos madres, si nuestros pequeños en el colegio tuvieran, así como tienen matemáticas, tienen ciencias, ¿no es cierto? Tienen artes, tienen deporte. Imagínate si tuvieran educación emocional, amor propio uno, bienestar emocional dos, gestión de las emociones, encuentra tu propósito como asignaturas en los cuales se les invita a esta reflexión, más allá de la simple reflexión, tal cual como lo hacían, ¿no es cierto?, en la antigua Grecia, que reflexionaban en estos temas. Serían niños y niñas seguras y muy conectadas. Entonces, nosotras hemos tenido que responder estas preguntas como un ejercicio voluntario, porque efectivamente no es un tema que se habla. Uno se junta con las amigas en un café, hey, ¿cuál es tu propósito? No, claramente no están así las preguntas, sino que hablamos de otras cosas. Entonces, no nos han enseñado, fíjate, no nos han enseñado a buscar nuestra dicha, ni a buscar nuestro bienestar, sino que más bien nos han enseñado, ¿no es cierto?, a subsistir, Sí. a aprender a luchar, a ser valientes, pero no a encontrar tu dicha. Y yo creo que hoy estamos en una era que nos está invitando a decir, llegó el momento de conectar con tu dicha, de conectar con tu ser. Sí. Y eso es importante, hay que acogerlo y hay que respetarlo y hacer ese cambio de paradigma, totalmente. Y bueno, y respecto a Santi, que es lo que tú me cuentas, que acá seguro muchas en esta... Yo tengo 3 hijos, tengo a Dominga, que tiene casi 12, Mateo, que tiene 9, no, tiene 10, cumplió recién 10, y tengo a Santiago, que tiene 7, y es una historia, la verdad, muy especial, porque Santiago no tiene un diagnóstico aún, es un chico que tú lo ves, y es absolutamente neurotípico en su contextura, en su tamaño, de acuerdo a su edad, pero su nivel cognitivo y también sus habilidades motoras son de las de un niño de 2 años y medio, y además es non-verbal, no habla aún. Entonces, ha sido muy duro, hemos tocado muchas puertas y hemos estado en los mejores hospitales en Boston intentando encontrar un diagnóstico a Santiago, y encontraron una variante en un gen. Y nosotros dijimos, wow, ya hay una respuesta, sabemos que es un gen. Pero resulta, Ana, que esta variante que encuentran, nos comenta el hospital, que es el primer caso reportado a nivel mundial con esa variante. Wow. ¡Wow! Entonces, cuando te ocurre esto como madre, hay 2 caminos, ¿no es cierto? El camino de decir, Dios,
qué incertidumbre, la incertidumbre de acompañarme durante mucho tiempo hasta que no haya otro niño reportado y saber lo que hay porque no había clínica al respecto. O bien decir, soy la elegida, acá hay algo superior, acá está Dios que está efectivamente enviándome a este niño, acá hay un propósito. Y con Santi, sí, yo he vivido, yo te diría, la montaña rusa más grande de todas las emociones, porque su pronóstico a los 6 meses de vida era que no iba a caminar, que no iba a ser un niño autónomo, que difícilmente iba a poder expresar emociones, pensar durísimo. Ana, además fue de gente muy reconocida desde el área médica. Y claro, cuando tú eres madre y te dicen eso de tu hijo, cuando era un embarazo normal, porque siempre me preguntan mucho hasta en las entrevistas, bueno, Maripaz, ¿pero viste algo en el embarazo? No, 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 venía todo bien. Es un balde de agua fría. Sí. Y eso o te hunde o te levanta. Y yo siempre digo, no es tan binario. Déjate hundir porque el dolor hay que sentirlo, porque sería absurdo decir que a una madre no le duele eso, pero no te quedes en el dolor. Empieza de ahí a buscar las lecciones, empieza a buscar el para qué y no el por qué. Siempre, en cualquier desafío, en cualquier situación difícil que atraviesas, cambia la pregunta. Es siempre el para qué vino esto a mi vida, no es el por qué. Y desde ahí empiezas a transitar en un camino hacia, yo te diría, no con expectativas, pero sí con mucha ilusión. Ujú. Y personalmente guiada, y yo me siento muy guiada de la mano de Dios, que para otros puede ser el universo, la fuerza universal. Hay que ser muy respetuosos en esta materia, Sí. pero para mí Dios es mi creador, es mi padre, y creo que es Él que nos ha acompañado en todo este proceso y nos sigue acompañando. Sí, me encanta cómo lo describes y creo que muchas mujeres se van a sentir identificadas por un diagnóstico de sus hijos, por la pérdida de un familiar, por la pérdida de un trabajo, por el término de una relación amorosa, cualquier cosa que te esté sucediendo Sí. donde sientas dolor. Me encanta que dices que hay que sentirlo, porque creo que nos han vendido una imagen falsa de lo que es vivir en felicidad en esta vida. Sí. Especialmente con esto de las redes sociales, Dios mío, cuánto daño nos hace cada que nos metemos y empezamos a ver tantas publicaciones de vidas perfectas y no nos permitimos esos sentimientos de dolor, de culpa. ¿Cómo tú nos dirías que es este proceso? Cualquier cosa o momento difícil que tú estés pasando en este momento, Ujú. ayúdanos a entender ese Sí. proceso para que veamos que sí hay un inicio, pero que también hay una salida y que solamente tenemos que ser pacientes, María Paz. Muy bien, ya sabes lo correcto, que hay un inicio y hay una salida, y eso te dice que es algo temporal, que es algo temporal, porque hay cosas importantes, Ana. Sabemos que el dolor duele, ¿no es cierto? Nadie quiere sentir dolor, pero siempre el dolor sin sentido te va a doler mucho más, y eso no se te puede olvidar. Por tanto, ante estos procesos de dolor, yo te diría que es lo primero: identifica tu dolor, reconócelo y acéptalo. Lo peor que puedes hacer como estrategia, pero que lamentablemente, y es lo que tú dijiste, nos han enseñado y nos han condicionado desde chiquititas: ¡hey, no llores! Si no es para tanto, no pasó nada, tápate las lágrimas, que no se te note que estuviste, ¿no es cierto?, llorando. Y crecimos con eso de creer que expresar el dolor, el llanto, el sufrimiento o nuestra emoción es negativo. Cuando yo te diría que creo que no hay nada más sanador que el acto de llorar, porque te permite drenar la pena, te permite sacarla. Y es muy liberador. Dime si no te pasa que después de llorar uno dice, ah, uno Sí. siente eso, ¿no? Porque, claro, tú dices, wow, esa sensación de liberar que te da el llanto no te la da nada más. El primer paso sin duda es eso, es reconocer que hay un dolor, reconocer que te está doliendo y entender que es tu proceso y que tienes que aceptar. Y en esa aceptación hay muchas cosas que pueden atravesar. Puede atravesar la culpa para algunas, ¿no es cierto? No sé, se fracasó un matrimonio, no di lo suficiente, me dejó porque hice tal cosa, y empieza todo este diálogo interior a veces muy nocivo. Ujú. Entonces,
creo que es muy importante vivir el periodo de identificar y de reconocer el dolor con compasión, porque si entras en ese periodo con la mirada de juzgarte, con la mirada de criticarte, simplemente vas a quedar estancada en ese periodo y no te va a permitir elevarte hacia el próximo nivel, que es el de las lecciones, de los aprendizajes y del crecimiento. Entonces, es cambiar también esa mentalidad de víctima por una mentalidad de hacerme responsable de mi dolor, aunque haya sido provocado por alguien más, pero yo soy responsable de mi bienestar, de cómo me decido sentir ante él. Entonces, cuando tú atraviesas esto con esas herramientas, con ese mindset, que no es el mindset del positivismo tóxico, Ana, que es importante que aquí lo distingamos, porque te hace muy mal, es como el Instagram que se compara. No te pasa nada, ya va a pasar, no es para tanto, confía, va a estar todo bien. Sí, ok, pero me está doliendo y ese dolor no me deja levantarme. Entonces, tú sabes dónde te duele, reconoce tu dolor, transítalo, pero sale de ahí. No te identifiques con tu dolor, eres mucho más que tu dolor. Y ese dolor, estoy segura que si algo vino a tu vida es para, en el fondo, llevarte al siguiente nivel, para impulsarte a algo más profundo y a tu más verdadera, auténtica versión. María Paz, ¿crees que hoy en día tratamos de evitar sentimientos como seres humanos? Tratamos de tapar, por ejemplo, el ser humano a través de la historia ha sobrevivido catástrofes, ha sobrevivido cambios climáticos, ha sobrevivido y se ha adaptado a muchísimas condiciones que nos han demostrado que el ser humano somos resiliente por naturaleza, sí, y somos poderoso por naturaleza. Pero creo Totalmente. Que hoy en día, debido al negocio, la mercadotecnia, se nos ha vendido el tomar pastillas para todo, el no te puedes sentir triste, no puedes dormir, tómate una pastilla. Mujer, claro, no puedes verte derrotada, haz esto. O sea, siento que, y obviamente viniendo de la industria de la mercadotecnia, yo misma sé que pues lo que buscamos es tapar emociones o ayudar con emociones al ser humano. Pero creo que también eso ha impedido que descubramos de lo que somos capaces, porque estamos como poniéndole curitas a todo. Curitas a todo. Estamos tapando todo porque estamos en una era del placer momentáneo. Uh-huh. Nadie quiere sentir dolor, no estamos acostumbrados a lidiar con el dolor porque, insisto, no se nos ha enseñado a manejar el dolor de una manera que sea resiliente. Y por lo mismo, muchas veces para evitar este dolor, estamos buscando, fíjate, yo te diría que una de las mayores como escapes al dolor terminan siendo todas estas acciones de bienestar temporal que te dan estos shots de dopamina, que son estos parches como estos band-aids, ¿no es cierto? Los parches curitas que van poniendo. Entonces, algunos se refugian en la comida rápida. El placer de agarrar el teléfono, Uber Eats, en 2 segundos, listo, quiero una hamburguesa con papas fritas, a los 5 minutos la tengo en casa. Otros es las compras online. Para otro es el estar en Instagram esperando el like, ¿no es cierto? Esperando, ¿no es cierto?, esa retroalimentación instantánea. Creemos que la felicidad es la ausencia de problemas, cuando al contrario, la felicidad es cómo yo con mis problemas decido, ¿no es cierto?, avanzar ante la vida. No es la ausencia, sino ninguno podría ser feliz. Tú, Ana, no podrías ser feliz, yo tampoco podría ser feliz, y la felicidad no viene de afuera, viene de adentro. Entonces, cuando la verdad hoy estamos entre tanto estímulo que nos invita a esa desconexión, a la comparación, a taparlo todo con estas cosas que dan pseudo placer, claramente estamos muy desconectados. Y estas instancias de conversación, para mí, personalmente, creo que valen oro, porque son una pausa en medio del caos. Una pausa que uno la puede escuchar conduciendo en el tráfico o, no sé, antes de dormir, da igual el momento, pero te deja una reflexión y de decir, es verdad, ¿qué estoy tapando con esto? Con cada vez que me compro algo online, ¿qué es lo que hay ahí que estoy escondiendo? ¿Qué es lo que escondo tras estas compras impulsivas de comida? Porque si te das cuenta, todas esas cosas efectivamente hacen que te aumente una de las hormonas de la felicidad, que es la dopamina, que llega a un pic máximo cuando compras, cuando recibes, cuando lo mascas.
pero eso después baja y baja violentamente. Entonces, nuevamente tu cerebro, para volver a sentir ese placer temporal, te lleva a otra conducta así. Por eso es la que se activa de recompensa, se llama la hormona que se activa, ¿no es cierto?, el sistema de recompensa. Muy de las adicciones. Tenemos que empezar a darnos cuenta que la herida no se va a curar nunca si no se cura de verdad. Yo siempre digo, cuando somos con los niños, mamá, el tiro a los niños, pon un curita, ¿no es cierto? Y uno a veces le dice, mi amor, tiene que respirar la herida, deja que tome un poquito de sol, que te llegue aire y después ponemos el curita. Porque a veces el curita, ¿no es cierto?, puede hacer que no te cicatrice la herida. Queremos taparlo todo. Pero yo insisto, digo que esto que hablamos, si tú me preguntas, creo que es la generación antigua, creo que estamos despertando. Sí. Y tengo esa fe, espero, Ana, de verdad, por la sociedad y por nuestros niños. Sí. Pero creo que ha llegado como un llamado colectivo de decir, ya no quiero tapar lo que me pasa, al menos para mi círculo cercano. Las redes sociales es un tema aparte que podríamos conversarlo y dedicarle horas, pero desde el proceso interior creo que estamos todos en búsqueda de una conexión, sin duda. Y me encanta que uses tus plataformas, uses tu libro, uses tus conferencias para precisamente hablar de esto, porque así como hay contenido en las redes sociales que nos está haciendo daño, aprendamos a seguir a lo que sí nos hace bien, a lo que sí nos enseña. Y me encanta todo lo que haces, María Paz, especialmente con tu libro, El Poder de Quererte. Sé que tocas fibras súper, súper sensibles en cada una de nosotras las mujeres, especialmente nosotras las mujeres, y eso me encanta. Y también me encanta que empiezas a hablar de temas que sí, son súper trending, pero la verdad, ni siquiera los entendemos a profundidad. Y uno de ellos es precisamente el amor propio. Y me gustaría que describas tú cómo ves el amor propio comparado a lo que muchas hemos recibido a través de la mercadotecnia. Claro. Creo que todas hemos crecido, generación de nosotras, tal vez no las más pequeñitas que ya están siendo un poco más conscientes, con la idea de que el amor propio es algo que se consigue de afuera. Entonces es algo que consigues, sí, por ejemplo, desde las redes. Si tienes más likes de Instagram, eso tú dices, wow, refuerza mi amor propio, ¿no es cierto? O si consigues tal posición en la empresa que querías, o si te gradúas de tal universidad. Y tú crees que esos son muestras de amor propio. Y eso es un tremendo error. Porque si tu amor depende de algo o de alguien, deja de ser propio. ¿Me entiendes? Ahí está la paradoja. Entonces, sí, el amor propio nace de ti. Tú eres la fuente y el origen. Desde aquí es donde emerge. Y es esa capacidad de reconocerte como una mujer o un ser humano merecedor de lo bueno que la vida tiene para él, de decidir cuidarte, entender que cuidarte es tu responsabilidad, de saber poner límites. Es, yo te diría, el fundamento o la base básica y esencial para una vida en mayor equilibrio y también para tener mayor salud emocional. El problema, Ana, es que hemos siempre creído que el amor propio depende de alguien más. Recuerda esta típica canción, soy muy mala para cantar, tienes que cantarla tú. Tú, bueno, mi complemento, mi media naranja, ¿no es cierto? Yo te quiero sin cruzar palabras. Claro, cruzar palabras. Ya no ¿de quién era esta? Era Faye, creo que era, sí. Ya no lo recuerdo. Es que somos noventeras. Crecimos pensando que este amor lo iba a dar otra persona y también veíamos las películas de Walt Disney que claramente ahora han hecho, ¿no es cierto?, un cambio de switch, lo hemos visto con las nuevas versiones, pero creíamos siempre que la princesa sin ese príncipe estaba absolutamente anulada. Entonces, imagínate crecer con esta idea de que tu propia valía, esa sensación de sentirte bien con la vida depende de alguien más. Es completamente errado, es completamente fuera de lugar, porque si no, lo que te decía al comienzo, nunca sería amor propio. El amor propio, yo te diría que lo primero que todo, nadie se gradúa de amor propio, nadie, ni yo, ni tú. Quizás alguien puede escuchar y dice, ya, bueno, ella es coach, es psicóloga, debe tener más herramientas. Sí, puedo tener más herramientas, pero yo no me gradúo nunca de esto.
No nos vamos a graduar nunca, ni de crecimiento personal, ni de amor propio. Son temas que se trabajan toda la vida, porque uno nunca termina de crecer, nunca termina de aprender. Amarse es un proceso continuo. Y lo más importante es que se queden todas con esta frase, que si tu amor propio depende de alguien o de algo más, entonces deja de ser propio. Y ahí hay un red flag o una bandera roja importante. Fíjate de dónde proviene tu amor propio. Esa es una pregunta clave que deberían hacerse todas que nos están escuchando. María Paz, ¿y cómo sé que no me quiero? Mm. Esta pregunta me la hicieron hace poco y me encanta porque no nos preguntamos eso. Yo te diría que no sabemos que no nos queremos hasta que empezamos a ver ciertas acciones o ciertas señales que nos indican. Es decir, primero está el reflejo de eso antes de un nivel de conciencia que diga no me quiero, ¿ok? Y después de que ves estas acciones empiezas a tomar conciencia y dices claramente me falta trabajar en mi amor propio. Pero por ejemplo, cuando tú te pones como la última prioridad en todo, cuando, por ejemplo, no sabes poner límites y sigues creyendo que decir que no está mal, porque prefieres complacer a los demás, porque prefieres que los otros estén mejor que tú. Y puedes hacer muchas veces cosas que no quieras, pero los haces por ese sentido de pertenecer, de creer que si no lo haces, en el fondo no es suficiente válida o querida. O también otro síntoma importante que a veces muchas mujeres no se dan cuenta, que es el estar constantemente preocupadas del bienestar de los demás para así tener la excusa perfecta de no hacerse cargo de uno mismo. Entonces uno dice, no, mira, yo me preocupo de la señora Juanita, que es mi vecina, yo me preocupo de mi mamá, que tengo que cuidar, me preocupo de mi hermana, de mis hijos, y tú ves a esta mujer y tú le dices, ¿y en qué minuto tú te preocupas o te ocupas de ti? Es que yo no tengo tiempo para eso. Y ahí hay algo importante. Uno no puede dar aquello que no tiene. Este vaso de agua. Mira, vamos a hacer un ejemplo así de simple. Se logra ver, ¿no es cierto? Si este vaso de agua es amor propio y yo empiezo a dar agua a todas las personas que me están pidiendo, en algún minuto este vaso va a quedar vacío y yo no voy a tener nada más que dar. Entonces es fundamental que comprendas que en el amor propio tiene que nacer de ti y desde esa, yo te diría, entereza, desde ese vaso lleno, tú vas a poder no solamente dar a los demás, sino que dar lo mejor de ti a los demás. Si no das desde un lugar de vacío, das de un lugar de carencia, das de un lugar de cansancio, de decir cómo tengo que seguir dando. Sí, claro, no has tenido una pausa para alimentarte de a ti. Siempre parte contigo. Y no es un acto egoísta, al contrario, es un acto de amor. Sí, me encanta. ¿Y sabes qué? No había hecho conciencia de todo lo que acabas de decir. Y todo lo que acabas de decir me identifico con ello. Y siempre he pensado que sí me quiero a mí misma y que tengo amor propio, pero creo que tengo muchísimo que trabajar porque tienes razón. Pienso que me quiero, pero también no sé decir que no. También siempre pongo a todos los demás antes que a mí. Y esto se traduce en momentos de frustración, momentos de culpa, momentos inclusive de culpar a los demás por cómo me siento cuando yo misma soy la responsable en que decidí darle de comer a mi hijo primero antes de comer yo cuando estaba ya temblando. O sea, son casos extremos, pero en realidad creo que muchas de nosotras las mujeres, y estoy viviendo un cambio ahorita, María Paz, desde que cumplí los 42, así, ¡fua!, de 380 Me encanta, grados. Un despertar. Es como un despertar, sí, yo creo. Porque siempre pensé que me quería y siempre pensé que era una mujer consciente, pero en realidad no lo era así. Y sé que muchas de ustedes, chicas que nos están escuchando, tal vez están pasando por lo mismo. Y sí, porque pensé que irme a hacer las uñas era amor propio. Pensé que ir a pintarme mi cabello era amor propio. Pensé que salirme al parque a caminar 1 hora yo sola era amor propio, cuando mira todo lo demás que estamos haciendo en casa, nosotras mismas, y cómo nos hace daño, hasta dónde nos puede llevar el no tener amor propio, María Paz. Es que, Ana, me diste algo que es la clave.
yo creo que algo que lo vemos mucho en las redes sociales. Amor propio, igual. Una tarde de Netflix con una pizza en la cama y por inventar algo y con 2 pepinos en los ojos como si estuvieras en un spa. ¡Wow! Eso es Sí. amor propio. Y acá hay algo clave. El amor propio jamás, por concepto, se da en la zona de comodidad. Nunca, nunca. El amor propio no se da ahí. El amor propio implica salir de la zona de confort. Siempre. Por tanto, ¿por qué? Porque para amarte en tu plenitud, tienes que, por supuesto, identificar tu luz, ese aspecto luminoso, tus virtudes, tus valores, qué es lo que te enorgullece de ti, pero también tienes que integrar tu sombra, como decía Carl Jung. ¿Qué es lo que no te gusta? ¿Qué es eso que no quieres ni que el resto sepa? ¿Qué es eso que no quieres asumir? Porque solo cuando está esa integración real podemos aceptarnos. Y uno no puede amar aquello que no conoce y tampoco que no acepta. Entonces el amor propio no es ir al spa, no es hacerse las uñas, ni es tomarse un café con las amigas. Esas son prácticas de bienestar temporal que sí te dan estas inyecciones de alegría, que lo pasas muy bien, que fue un minuto grato, pero no te va a cambiar la vida. Es como cuando te vas a hacer un masaje, Ana, dime si no te ha pasado. Te haces un masaje. El minuto es espectacular, pero después sales y volvió todo igual. Y Sí. volvió el caos, no sabes poner límites, y en el fondo, ¿qué hizo un masaje? Sí, te hizo muy bien por los 20, o por los 30, 60 o lo que dure el masaje. Entonces, eso es muy importante, entender que el amor propio no se da en estas prácticas temporales, que el amor propio requiere este conocimiento profundo. Y una vez que empiezas con eso, empiezas a darte cuenta y decir realmente, ¿dónde estoy yo en la lista? Mira, Ana, si yo te hiciera esta pregunta hoy, ¿quiénes son las personas que tú más quieres en tu vida? Dime las 3. Y así rapidito te diría, mis hijos, mi esposo, mis padres. Sí, Yo también, sin pensarlo. yo, ten- yo también. Yo hace años atrás, cuando me hicieron esta pregunta, dije lo mismo que tú. Dije lo mismo que tú. Y no estamos en esa lista, ¿te fijas? Sí. Entonces, es súper importante que cuando en el fondo tú pienses esto, y por qué me gustaría que las chicas hagan esta misma pregunta en casa, o donde anden, en el carro, o lo que sea. ¿Cuáles son las 3 personas que tú más quieres en tu vida? Tienes que encabezar esa lista. Tienes que ser la primera, porque solo desde ahí, desde ese lugar en que estás entera, completa contigo misma, llena de amor, no solamente, insisto, puedes dar amor a los demás, porque uno no puede dar lo que no tiene, ¿no es cierto? Sino que dar lo mejor de ti. Entonces, esa mamá, en este caso que tú contabas, que yo creo que todas hemos pasado por esa escena, que lloran los chicos, que tienen hambre, tú estás muerta de hambre también, no has comido nada, pero ya, para que paren de llorar, vas y le das la comida. Pero claramente esa dar de comida estresante. Tú no te has alimentado, tus necesidades, por supuesto, no están cubiertas, lo haces desde un lugar, de una posición de vacío, del vaso vacío. Sí. Pero cuando el vaso está lleno, es distinto. Lo haces de mejor manera, lo haces con más ganas, tienes más paciencia, todo mejora. Entonces hay que romper el mito que es egoísmo. Primero tú para estar bien para otros. Recuerda la mascarilla del avión. Esa es es gráfico cuando te dicen y uno se sube a un avión. Póngase usted, si es que hay una despresurización en la cabina, usted primero se pone su mascarilla y luego le pone la mascarilla a quienes estén al lado suyo. Primero tú para estar bien para otros. Ujú. Eso que no se nos olvide nunca. Y es muy difícil, especialmente de la cultura donde venimos. Es súper difícil, Sí. pero me encanta que haya este tipo de contenidos, este tipo de herramientas. Y tu libro es fascinante. Aparte me encanta, es todo estético. Me encanta la Ay, portada, bello. el color, es súper simple. Sé que también esa es otra faceta tuya profesional. Eres experta en lo visual, o sea, desde cómo te vistes, guapísima. Siempre tienes un equilibrio muy padre con todo esto de lo visual. Pero me encanta que en tu libro no solamente compartes con nosotros tus experiencias personales, que creo que es súper importante porque tocas nuestros corazones, nos identificamos contigo como mujer, como mamá, como mujer en búsqueda de amor propio, pero también compartes prácticas porque como experta y psicóloga que eres,
sabes cómo dirigirnos en ese caminito, porque es muy complicado, María Paz, y a veces buscamos a las personas que no son las correctas. A veces buscamos a nuestra amiga, y voy a dar ejemplos aquí súper drásticos, ¿verdad? Tengo problemas, no sé, con mi esposo, tengo una mala semana con mi esposo y voy y busco a mi amiga que está en una etapa en su vida donde odia a los hombres. Obviamente no me va a dar el consejo correcto, pero me encanta que tú compartes tus prácticas y tus técnicas como psicóloga y profesional en tu libro también. No nada más es una lectura, es una práctica también. Sí. Es que es tan importante, yo te diría, mira, Ana, cuando estamos en el mundo del crecimiento personal, finalmente los temas son los mismos. Todos hablamos de lo mismo. Y lo que enriquece el relato es la propia historia, Sí. definitivamente. Es esa propia visión. Es como tú has aprendido, ¿no es cierto?, y captado estos contenidos y tú mismo, ya sea en tu experiencia profesional o en tu experiencia, ¿no es cierto?, como mujer o como hombre, los has aplicado en tu vida. El poder de quererte, fíjate que es un libro que, bueno, es bestseller acá en Chile, fue el libro más vendido del 2023. ¡Wow! Eso fue ¡Felicidades! Sí, fue maravilloso desde la editorial Planeta. Este libro ya fue lanzado en los Estados Unidos recién, ahora en junio. Ahora estoy comenzando luego pronto una gira por acá por Sudamérica también con el libro. Y yo te diría que el éxito del libro, sin considerarme una escritora, ¿por qué? Porque soy una autora, este es mi primer gran libro. Eh, no sabía tampoco que tenía el don de escribir, y es importante, uno tiene que reconocerse esas cosas. Yo no sabía, porque esto me fluyó muy bien. Ajá. Se me hacía muy agradable escribir, era como una terapia. Ajá. Pero creo que efectivamente es un libro que te permite ir transitando por distintas etapas que te llevan a una mejor versión de ti misma a través, claro, de la experiencia personal que te da esa sensación de sentirte identificada, de decir, yo también estoy ahí, yo también cargo una mochila, no existe la vida ideal, porque también la gente idealiza mucho en las redes. Te pueden ver a ti exitosa, preciosa, con tu podcast, con tu comunidad de mujeres, y uno dice, wow, la vida de Ana es perfecta. Ver la vida de Maripaz y dicen lo mismo, wow, viaja, sus conferencias, que hace esto, lo otro, es perfecta. No es perfecta, nada es perfecto. Entonces yo en este libro relato toda mi vulnerabilidad, y creo que eso de mostrarse uno tan humana genera mucha empatía, Sí. en primer lugar. Y luego a la vez, si uno, gracias a su oficio y gracias a su profesión, sabe y conoce ciertas herramientas que puedan ayudar a los demás, es lo que uno tiene que hacer. Para mí, el servicio y la contribución son los valores más importantes en mi vida. Más importantes en mi vida. Hoy día no hay nada que yo no haga, Ana, que yo no sienta que me llene el corazón. Y llenarme el corazón para mí es servir. Es servir. Entonces, el libro nace de eso, de esa posibilidad de crear un pequeño impacto, grande o pequeño, me da igual. He tenido testimonios bellos y que puedan todas empezar a transformar tu vida. Es una lectura muy profunda, pero escrita también en un lenguaje entendible para todos. Creo que es importante dejar de hacer de la psicología o los temas metafísicos, en fin, temas complejos. La idea es que todos puedan leerlo y que todos puedan sacar grandes aprendizajes. Y siempre digo algo, no te molestes conmigo si terminas de leer el libro y tienes más preguntas que respuestas, pero eso está bien, Sí. porque significa que te estás haciendo las preguntas importantes en tu vida y que llegó el momento de hacerlas. Me encanta que estás consciente, ¿verdad? Que finalmente empiezas Sí. a despertar en esa etapa de conciencia. Quiero comenzar a quererme a mí misma, quiero comenzar a ser consciente, quiero comenzar a ser responsable de mi propia felicidad, Sí. de mi propia vida, porque sé ya que solamente le compete a mí, a nadie más. ¿Qué le recomiendas a nuestra mujer sintiéndose así en este momento? Qué buena pregunta. Mira, primero que todo, efectivamente que sepan que es su responsabilidad cuidarse y que nadie las va a cuidar mejor que ellas mismas. Eso es importante, ¿ok? Dejemos de poner el cuidado en otro. Podemos tener una pareja maravillosa que te va a querer y que te va a cuidar. Eso está fantástico. Puedes tener unos padres que te cuiden, puedes tener unos hijos que te cuiden, pero no es su responsabilidad. La responsabilidad de cuidarte es de ti misma. Eso es lo primero que tiene que quedar muy, muy claro, porque nadie te va a cuidar mejor que tú. Nadie te va a cuidar mejor que tú. Tú conoces tu interior. Entonces, desde que empiezas a reconocer en ti
esa fuerza creadora que a mí me encanta, de sentir que la vida no es un proceso de descubrimiento, sino es un proceso de creación, te empiezas a empoderar en el sentido de decir, hey, no solo es mi responsabilidad, sino que también puedo hacerlo. Yo puedo hacerlo. Y cuando ves que en el fondo mujeres comunes y corrientes como tú, como yo, que han decidido contar su historia, que han vivido su vulnerabilidad y salen adelante, que han tenido tropiezos, pero que se van reinventando, tú dices, esto no se trata ni de dones especiales, ni de que tienen superpoderes. Es simplemente una actitud de vida. Por tanto, a todas las mujeres que están en este periodo precioso del crecimiento personal, lo primero y lo más importante, empiecen a creer más en ustedes mismas. Dejen de escuchar tanto lo que dice afuera. El ruido exterior no las permite escucharse a ustedes. Y eso nos ha pasado. Escuchamos mucho a otros, las opiniones de los demás, la opinión de la amiga que recién contaba ese ejemplo que es muy valioso. Entonces comienza un camino en el cual es precioso, que es el viaje interior, que es indagar a ti, indagar en ti, indagar y conocer tu luz, porque nos cuesta reconocer nuestros talentos también, tenemos que decirlo, pero también identificar tu sombra. Y desde ese espacio de aceptación viene la segunda etapa, que es la superación. Y desde ahí empieza todo a transformarse. Creo que somos alquimistas de nuestra vida, Ana. Creo que tenemos el poder de transformar el dolor en crecimiento, la incertidumbre en ilusión. Todas, todas. Y simplemente no es, insisto, no es una habilidad o un superpoder. Todas llevamos esto porque somos seres humanos y somos creados por el mismo creador. Es simplemente una actitud de vida de decir, hoy es mi minuto, yo puedo. Me encanta, María Paz Blanco. Y bueno, si tú quieres más de esto que acabas de sentir en este momento, tienes que adquirir tu libro, El Poder de Quererte. En la descripción del episodio les voy a poner los enlaces, si estás manejando en este momento, si estás en el gimnasio, si estás cuidando a los chiquillos o lavando trastes, no te preocupes. Aquí vamos a ponerte la descripción, el enlace para que nada más des clic. También las redes sociales de María Paz Blanco para que te sigas empapando de toda esta vibra tan bonita, este conocimiento y estas experiencias que ella comparte con nosotros. Te agradezco inmensamente que hayas compartido. Espero no sea la primera y la última vez, María Paz, que sigamos teniendo pero conversaciones. encantada que se repita. Disfruto mucho conversar contigo, tu comunidad es preciosa y creo que estas conversaciones son un regalo para el corazón, así es que quedo a tu disposición cuando quieras. Mil gracias y hasta acá, te lo juro, siento tu vibra tan bonita y espero que también hasta allá sientas la de nosotros. Te apoyamos hasta allá. María Qué linda, Paz, la siento, muchas gracias. Para despedirnos, mi última pregunta para ti es, ¿cómo te sientes hoy? ¿Cómo estás tú, María Paz Blanco? Estoy en una etapa yo te diría en una etapa de plenitud, pero en esa etapa de plenitud que me impulsa a hacer cosas nuevas. En una etapa en que ya creo que me he encontrado más conmigo misma, sé la mujer que soy, pero vengo en esta etapa que hoy, al cumplir mis 40, que ya los cumplí hace rato, ya voy a los 41, nace que en mí este despertar de conectarme mucho con el servicio. Creo que no paramos de crecer y quiero compartir eso con miles y miles de mujeres. Voy a lanzar pronto mis cursos online, que me llena de ilusión. Tengo una comunidad muy hermosa en México, muy fiel, de muchas seguidoras y me encantaría tenerlas ahí. Y me encuentro en eso, con la ilusión de empezar este nuevo proyecto, de compartir y que seamos muchas más las mujeres que podamos sumarnos a sentirnos que somos las creadoras de nuestra realidad, sin duda alguna. Mil gracias y me encantó tenerte aquí con nosotros el día de hoy. Suerte en tus conferencias allá en Chile. Y estamos al pendiente. Muchas gracias, María Paz. A ti, un abrazo. Gracias, Ana, y cariños a todos. Gracias por esta invitación. Gracias, amor. Y gracias a ustedes también por habernos acompañado el día de hoy. Recuerden que tenemos una cita el próximo martes. Mi nombre es Ana Cruz. Síganos en las redes sociales, @Rollos de Mujeres en todas las plataformas. ¿Cómo te encuentran a ti, María Paz, en las redes sociales para que sepan?
Sí, en las redes sociales me encuentran como MP Blanco, M de María, P de Paz y blanco como el color blanco. Perfecto, ahí nos seguimos entre todas, ¿sale? Y nos damos cariñitos entre todas. Muchísimas gracias, las queremos, chicas. Gracias, un abrazo desde el sur de Chile a todas, un abrazo grande y estamos viéndonos pronto.